Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes, por supuesto, para hablarles de política. En la semana que pasó, o mejor, después de la marcha del 21 de abril, pues han ocurrido varias cosas en nuestro país. La reforma pensional fue aprobada en segundo debate en la plenaria del Senado, pasará a la Cámara de Representantes y resulta que el gobierno Petro llegó a una concertación con algunas EPS para volver a tramitar la reforma a la salud. Esto entre tantas cosas que han ocurrido y por eso nuestra invitada de hoy es la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, pues para hablarles de todos estos temas y saber qué es lo que está pasando en Colombia. Senadora, bienvenida a Semana, ¿cómo está? Muchas gracias, doctor Diego, para usted, para todos los que nos ven en Semana y bueno, una semana muy difícil, la verdad. Ha sido una semana muy movida. Senadora, un gusto que esté acá con nosotros. Bueno, senadora, mire, ¿cómo explicarle a los colombianos que después de la marcha del 21 de abril se aprueba la reforma pensional? Se habló en un momento que el mensaje no solamente era para el presidente Petro, sino para el Congreso de la República. Pero en la votación, pues parece que ese llamado no llegó al legislativo. Sí, varias cosas. Yo quiero resaltar primero lo bueno. Y es, en la calle vimos una ciudadanía activa que se moviliza y que logra unidad en medio de la diferencia, porque vimos marchar personas de todos los estratos, edades, ideologías, y eso tiene un gran valor país. El segundo tema interesante fue que vimos a los ciudadanos individualizar la responsabilidad política. Los carteles donde hacían reclamos con nombre, foto y apellido a parlamentarios. ¿Qué fue lo malo? La sordera del Congreso. Yo creo que aquí se tiene que abrir una reflexión porque nosotros los parlamentarios representamos a la ciudadanía y hoy lo que veo es que hay una especie de divorcio, que la ciudadanía va por un lado y el Congreso está yendo por el otro, y eso es muy grave, porque yo creo que eso empieza a restar la legitimidad de nosotros, porque nosotros somos representantes del constituyente primario, y esta semana la votación en el Congreso fue sorda a un clamor popular. Es que no tenía precedente la marcha del 21 y pareciera que ni al gobierno ni al Congreso le importó. Ya vamos a hablar un poquito más de esa marcha porque además logró unir diferentes sectores y quedó desvirtuado que era la marcha del uribismo, como lo quiso presentar el pacto histórico. Pero ya le voy a preguntar sobre eso, porque sobre la pensional, senadora, fíjese usted, hubo un acuerdo entre el Partido Liberal y el presidente Petro del umbral, que quedara en 2.3. Incluso el denominado grupo, el G7 de la U, que son 7 congresistas que están apoyando al gobierno Petro, dijeron que se iba a votar por ese umbral. Y ahora el presidente Petro, en una locución nacional, dijo que no, que el umbral va a ser de 4 salarios mínimos. Entonces, el presidente Petro está incumpliendo. Está incumpliendo, pero además cuando se habló de ese acuerdo en el debate que tuvimos en mi partido, yo les decía, no crean que con lechuga calman el tigre. Y es que Petro siempre va por todo. Y yo tenía muchas dudas frente al tema del umbral, además porque en el fondo esa reforma pensional con 1, con 1.5, con 3, con 4, no resuelve los problemas del sistema, pero sí los agrava. Entonces yo les decía, transarse, ¿para qué? Si al final él va a ir por todo, y efectivamente para la verdad el tiempo y para la justicia Dios. Ahí se vio que él va por todo, que no le importan los acuerdos y finalmente con el sector pensional, con el sector salud, con todos los sectores, uno lo que ve es un presidente que se la va a jugar para estatizar todos los sectores en Colombia. Mire, senadora, sobre este asunto, bueno, ya la pensional pasa a la Cámara. Hay un mal ambiente, por lo menos por ahora, por el incumplimiento del presidente Petro. Hay dos lecturas, hay unos que dicen el presidente Petro o volvió a las cartas del inicio, o la otra que quiere que se hunda.
¿Cuál cree usted que es la realidad? Yo lo que creo es que el presidente mantiene la estrategia guerrillera de combinar las formas de lucha. Entonces, en ese juego de todo o nada, él va a tratar, porque me imagino que él piensa, hombre, si logré esto en el Senado, que es el que ha sido más duro, que no podré lograr en Cámara. Entonces, volvamos a una idea inicial de 4 salarios, que además en el Senado también la expuso uno de los senadores de la FARC. Pero él tiene plan B, y es: pasen o no pasen las reformas, él trata de hacerlas de facto, como hizo con la salud, asfixiando financieramente las EPS, y tiene el otro as bajo la manga, que es su constituyente. Entonces, al final, lo grave de todo esto es que uno ve a un gobierno con un sesgo y una ceguera ideológica y con un radicalismo que a lo Maduro va a tratar de hacer lo que quiere, a las buenas o a las malas. ¿Vio la foto del presidente Petro con la señora de la tercera edad? No la vi, cuénteme. Bueno, pues se la voy a mostrar, déjeme la buscamos, porque es que llama mucho la atención, senadora, que esa fotografía recuerda a algo que ocurrió con Hugo Chávez, y es esta foto, que ya se la vamos a mostrar. Esta es la foto de Hugo Chávez con una señora de la tercera edad. Sí. Y el presidente Petro se tomó una igual. Publica esta foto. Sí, tiende a utilizar muchas parecidas a Chávez. Ahí hay un tema importante, y es: el presidente siempre usa verdades a medias para tratar de manipular, pero dato mata relato. Él está diciendo que su preocupación por los viejos y las viejas, por casi 3 millones de adultos mayores de 65 años que hoy no tienen ninguna pensión. Si esa fuera su obsesión y su objetivo, es muy fácil. La suma que quiera, los 500.000 que dijo en campaña, o los 223.000 porque se le despiporró, los puede dar a través del programa adulto mayor. Eso no requiere reforma pensional. Lo que sí es ilegal es que él llama pilar solidario, que no es nada distinto a un subsidio, lo equipare a una pensión, porque no son equiparables legalmente. Entonces, si él quiere beneficiar a los adultos mayores que no tienen pensión hoy, lo puede hacer muy fácil, es un tema de voluntad política. Déles ese recurso a través del programa de adulto mayor y no pasa nada. Como un subsidio, porque es un subsidio. Y de hecho, hoy en ese sentido hay un proyecto de ley en el Congreso, pero él lo que quiere es poner ese tema como un pilar solidario, estableciendo como pensión algo que en realidad es un subsidio, para justificar la destrucción del sistema pensional. Finalmente termina pasando lo que pasó en Argentina o lo que pasó en Grecia. La gente dice: el Estado no se quiebra. Claro, los Estados también pueden quebrarse, pero adicionalmente lo que termina pasando es que se acaba la plata para la pensión. Entonces, a los viejitos que él hoy manipula diciéndoles que van a tener esta pensión vitalicia, no la van a tener. Basta con leer el informe de la ANIF, el informe de Fedesarrollo, el informe del Comité de Regla Fiscal, para darse cuenta que en el mediano y largo plazo es impagable, porque la deuda pensional de hoy sube a 230 o 250% del PIB. El pasivo pensional es impagable, o sea, esta reforma no es sostenible, y de hecho la propia ministra dijo: seguramente en 20 años tenemos que hacer reforma. Entonces, esta reforma es pan de hoy, hambre de mañana. Es un mecanismo populista del gobierno para manipular, pero no resuelve los problemas del fondo del sistema pensional, pero sí nos va a provocar un gran déficit de pasivo pensional que van a pagar los jóvenes de ahora, las futuras generaciones. Claro, esto es una discusión que le interesa a todo el país, y entonces, senadora, esos recursos, ¿de dónde saldrían? Hay mucha preocupación de quienes están cotizando, llevan varios años cotizando, y se ha dicho pues que el Estado se va a quedar con la plata de ellos, que ellos han cotizado durante años. ¿Es así? Es que yo he dicho, aquí lo que está pasando es que están matando el pollo aliviado para darle caldo al enfermo. Yo se los trato de simplificar de una manera burda, pero creo que así es más fácil entenderlo. Hoy en Colombia el sistema pensional tiene 2 mecanismos: el fondo público, que es Colpensiones, o los fondos privados de pensión. Cuando alguien como yo cotiza en el fondo privado,
cuando llegue mi edad de pensión, que en el fondo privado es menor porque es 1.150 semanas, en el fondo público son 1.300, cuando llegue mi momento de pensión, yo me pensiono en el fondo privado con menos de lo que me pensionaría en el fondo público, pero claro, en Colpensiones, pero yo tengo una ventaja, en el fondo privado es mi ahorro, que me lo administra un privado, que cobra una cuota de administración, pero que logra unos altos rendimientos. De hecho, en la OCDE han destacado los rendimientos que logran los fondos privados en Colombia y además son mucho mayores que los de Colpensiones y la administración es mucho más barata, en fin. En el fondo privado, en el fondo público yo me jubilaría con mucha más plata, pero finalmente serían los colombianos los que terminarían pagando el subsidio de mi pensión. Y ahí hay un problema, y es que yo soy solterona, yo no tengo esposo ni hijos. Si yo me muero, el día de mañana el Estado se queda con esa plata. En el fondo privado, hasta 5º grado de consanguinidad pueden heredar mis recursos. Entonces, cada sistema tiene ventajas y desventajas. El problema hoy es que el hueco fiscal está en Colpensiones, no en los fondos privados. Y usted le está quitando la plata al fondo privado para llevarla al fondo público, que no ha administrado de la mejor manera el recurso, donde hay unos temas de subsidios a pensiones altas que son vergonzosos. Entonces, y además nosotros tenemos un problema real, y es, usted quiere resolver el sistema pensional, eso tendría que ir de mano de la reforma laboral. Porque para ser sostenible el sistema pensional necesitamos más empleo formal. Y eso no se resuelve ni con esta reforma ni con la laboral, que termina agravando el problema de generación de empleo y formalización. Ahora, en algún momento sí se va a necesitar una reforma, senadora, porque también cada vez va a haber menos gente que esté cotizando, ¿no? Sobre todo ahora la tendencia es que solo tienen un hijo. Exactamente. Eso en algún momento, porque el sistema va a seguir teniendo problemas. Claro que sí, reforma sí, pero no así. O sea, hay que hacer una reforma pensional y hay que hacerla por todos estos temas, porque cada vez hay menos natalidad, porque cada vez es mayor la expectativa de vida, las personas vivimos más, pero también porque hoy tenemos un déficit de empleo formal. Entonces, todo eso hay que resolverlo en una reforma, que no es esta, porque esta agrava esos problemas, no los resuelve. Y ahí yo he dicho que el gran problema con el gobierno Petro es que él no parte de lo correcto, y es cuáles son los problemas que tenemos que resolver para hacer la reforma, sino que desde su sesgo ideológico lo único que les interesa es estatizar, es acaparar la plata de todos los sectores. Entonces, en la salud, según ellos, el problema eran las EPS. Ese no es el problema. El superintendente anterior descubrió 70 formas de defraudar el sistema de salud de los distintos actores. Eso no se resuelve. El tema de acceso o de capacidad de atención en zonas remotas, de prevención, eso no requiere reforma, requiere voluntad. El problema de déficit de especialistas, eso no requiere reforma, eso requiere voluntad. Entonces, ellos no buscan cuáles son los problemas del sistema de salud, yo lo resuelvo, sino yo estatizo. No preguntan cuáles son los reales problemas del sistema pensional para resolverlos, sino estatizo la plata de las pensiones. Uno lo que ve es que están tratando de recoger la plata de todos los sectores y de estatizar todos los sectores. La pregunta es ¿para qué? Porque ellos no ejecutan. La ejecución presupuestal de este gobierno es la más bajita en los últimos años. ¿Será plata para, a través de subsidios, quedarse en el poder? Hay muchas cosas que uno se tendría que preguntar. ¿Y cree que la Cámara va a aprobar la pensional en los 2 debates que restan? Yo espero que no, yo espero que no, yo espero que haya sensatez. Yo les suplico a los representantes a la Cámara que sean mucho más juiciosos. De hecho, yo estoy muy defraudada como senadora de lo que pasó en el Senado, porque yo siento que muchos creyeron en un falso acuerdo de Petro, creo que no analizaron a fondo, creo que fueron sordos ante tantas voces, tantos sectores, tantos gremios que con cifras en mano nos demostraron la inconveniencia de la reforma. Y para cerrar este capítulo de la pensional, ¿esos recursos el presidente Petro los va a usar para quedarse en el poder? Yo creo que sí, yo creo que va a ser lo que han hecho todos los gobiernos populistas de izquierda, que es generar un caos, un deterioro económico y empezar a generar subsidios para tratar de amarrar una población. Finalmente el gran problema del subsidio es que vuelve al ciudadano mendigo del Estado y termina volviéndolo un sujeto pasivo, y uno siente que aquí estamos caminando la misma ruta.
escuchando lo que usted dice, senadora, pues le recuerda a uno lo que ha ocurrido en Venezuela y en Cuba también, en los años 60. En Cuba, parte de lo que pasó en Nicaragua, parte de lo que trataron de hacer en Argentina. Y ese es un modelo fallido, ese modelo de estatización, de espantar la inversión privada. Eso finalmente ningún país ha dado buenos resultados. Lo único que ha hecho es enriquecer a una élite en el poder y permitirle atornillarse a esas sillas. Eso es lo que ha pasado. Senadora, hablemos de la reforma a la salud, porque el presidente Petro lideró un encuentro con algunas EPS, con ASEMI, y se ha dicho, un acuerdo para llevar nuevamente una reforma a la salud al Congreso. Son aproximadamente 95 artículos menos, pero la esencia de la polémica de la reforma a la salud se mantiene. Son 47 artículos aproximadamente y se mantiene. Entonces, las EPS se tienen que convertir en gestoras o se liquidan. Es así de sencillo. La ADRES también haría los giros directos y se crea ese Consejo Nacional de Salud. Si esto fue lo que tanta polémica generó y llevó al hundimiento, ¿por qué insistir en los mismos puntos? A mí me da tristeza porque yo creo que acorralaron tanto y asfixiaron tanto a las EPS que terminaron cediendo a algo que no, en un comienzo no iban a hacer, que es la destrucción del sistema de salud. Un sistema de salud que es perfectible, pero que es considerado uno de los mejores del mundo. Y es acabar con el centro de ese sistema, que es el modelo de aseguramiento, donde los recursos terminaban bien que mal manejándose gracias a unos pesos y contrapesos, a unos controles, porque las EPS tenían que responder con su patrimonio. Ahora, como gestoras, es simplemente un negocio donde ellos se van a ganar un porcentaje, pero a uno le preocupa que finalmente ADRES, que tampoco ha demostrado ser la más eficiente, es la que va a concentrar todo el recurso del sistema. Y yo creo que nos están devolviendo unos 30 años. Usted es muy joven, doctor Diego, y seguramente las personas que nos ven, pero yo que tengo 50 años, a mí me tocó ver cuando era el seguro social, y me tocó ver un seguro social ineficiente, corrupto, un seguro social que tenía una cobertura solo del 25-23%, que eran los trabajadores y temporalmente las esposas cuando iban a tener hijos. Hoy tenemos un sistema que mal que bien tiene una cobertura del 99%, que claro que hay que mejorar la capacidad de atención en zonas remotas, que claro que hay que mejorar el tema de prevención y otras cosas, pero eso no se resuelve eliminando las EPS y convirtiéndolas en gestoras. Y yo tengo mucho miedo por un sistema estatizado que quede en manos del clientelismo, la corrupción y la politiquería. Claro, pero en ese sentido, senadora, ¿cree que sí va a haber una concertación? Se ha dicho que se van a incluir las voces de todos los sectores. Digamos, ese sí es un llamado que se ha hecho. Si van a hacer una reforma en donde haya un diálogo con todos los sectores. Es lo que ha dicho el gobierno. ¿Cree en esa palabra? Obras son amores y no buenas razones. Ellos siempre hablan de concertación, de acuerdo nacional, de diálogo, pero hasta ahora la evidencia en estos casi 2 años nos han demostrado que es un diálogo de sordos. Para ellos diálogo es reunirse con los afines de ellos para consolidar sus posturas y ser oídos sordos cuando están frente a personas que piensan diferente. Y no estoy hablando solo de partidos. Por algo salió el director de planeación, por algo salió su ministro Gaviria, por algo salió Campos. O sea, los que no están alineados con el pensar y el querer del presidente se van o no los escuchan. Entonces, yo creo que el gobierno va a seguir en esta tónica de fingir que quiere acuerdos, que quiere diálogo, en esos llamados a los acuerdos nacionales, pero la actitud de estos 2 años ha demostrado que este es un gobierno de oídos sordos. Ahora, uno mira los participantes en esa reunión, senadora, y las EPS que estuvieron ahí están quebradas. Compensar pidió ser liquidada. Está la EPS Sura. Todas están sin plata. Y están sin plata por varios problemas. Uno, porque está mal calculada la UPC, y ese que es un tema que ha discutido tanto ASEMI y las EPS, se evidenció en la Corte Constitucional. Cuando fue el propio ministro de Salud, él reconoció que hay que recalcular la UPC. Hay un problema por el tema de los costos máximos. Aquí hay un montón de cosas. Mire, en otros países se genera una bolsa aparte para enfermedades de alto costo y enfermedades huérfanas. Hoy el 20% de la UPC se la llevan este tipo de enfermedades. Entonces, ¿qué se ha dicho? Hombre,
¿Qué sería importante? Regionalizar el sistema de salud, esa ha sido una de las propuestas de ASEMI, revisemos de manera técnica la UPC y busquemos a ver si lo más factible para generar compras a escala, y eso es hacer una bolsa para enfermedades de alto costo y huérfanas, como han hecho en otros países. O sea, aquí hay unas cosas que se pueden hacer con voluntad, que incluso no necesita reforma. ¿Cuál es el temor nuestro? Que por presión fiscal, las EPS que ya se estaban comiendo todas las reservas, incluso las reservas técnicas, hayan cedido al modelo del gobierno Petro. En medio de todo esto, y quiero volver a la marcha, senadora, es importante que se unieron diferentes sectores. Vimos muchas personas, líderes políticos, que por supuesto no son del uribismo, tienen una ideología totalmente opuesta, y ya la gente sabe, el exministro Gaviria, el exministro Rudolf Homs. Vimos muchas personas, Sergio Fajardo, Juinao, Carvalho, exacto. Vimos mucha gente, lo que demostró que no fue una marcha del uribismo. Pero al ver que hay tantos sectores inconformes y preocupados, realmente, ¿por qué no hacer una conversación en donde se pueda escuchar a todos los sectores? Yo creo que todos coinciden en que se necesitan mejorar muchas cosas en el país. El tema es el cómo se logra. ¿Cómo llegar a eso? Varias cosas. Yo creo, doctor Diego, que usted acaba de entrar en el que debería ser el corazón a partir de este momento de la reflexión. Y es, las marchas son el punto de partida, pero no el punto de llegada. Las marchas, yo creo que de manera fáctica y simbólica generaron una conversación nacional, distinta a la de Petro. Una conversación de un montón de sectores, de diferentes ideologías, estratos, condiciones, que no quieren las reformas de Petro, que no quieren la constituyente y que piensan que cambio sí, pero no así. O sea, yo creo que eso es lo más importante. Hoy, ¿cuál es el reto? ¿Cómo mantenemos y canalizamos esa conversación? Porque el éxito de los populistas, ¿cuál ha sido? Que vaciaron de contenido político, que acabaron la conversa. Como dice Joiner, un amigo mío, se acabó la conversa, porque finalmente es un tema de etiquetas. Usted es de derecha, para que usted es de izquierda, guerrillero, se acabó la discusión. Yo creo que lo más lindo de estas marchas es que abren una puerta para una gran conversación nacional de sectores distintos, pensando en que como país podemos coincidir en unos mínimos, no desde posturas y radicalismos ideológicos, sino desde una palabrita que últimamente yo la empleo mucho, que es la política de la sensatez. Por encima de las ideologías, de manera sensata, como país, cómo llegamos a unos acuerdos mínimos para resolver dificultades que tenemos. ¿Cómo llegamos a unos puntos mínimos? Claro, problemas hay muchos, temas por resolver hay muchos, pero venga, hagamos una pequeña plataforma con los puntos básicos, urgentes y necesarios, y tratemos de llegar a unos consensos donde el dato mate el relato, unos consensos basados en datos, en cifras, en estudios, en pruebas empíricas, no como imposiciones de dogmas o de creencias, sino desde la sensatez. Y de esa manera las marchas serán efectivas. Van a ser efectivas, porque si solo nos quedamos en caminar por caminar, son muy bonitas, pero ya vimos que el gobierno es sordo, al parecer el Congreso también es sordo, y la otra cosa es, vamos a empezar a conversar. El punto de llegada va a ser esa gran plataforma que nos ponga a soñar con un país en el mediano y largo plazo. Porque Colombia hoy tiene otro riesgo, y es el desastre que está provocando Petro puede llevar al país a un movimiento pendular. Entonces, que el país se la pase de izquierda a derecha, sin construcción, sin construcción de una hoja de ruta de mediano y largo plazo, que es lo que necesita Colombia. Entonces, yo lo que creo es que estas marchas nos ponen en la puerta de lo que podría ser esa gran conversación nacional. Senadora, uno tiene que creerle a las personas, y el presidente Petro ha dicho que no se quiere quedar en el poder, que va a estar hasta el 2026. ¿Pero usted le cree? Yo creo que aquí no es de que le creo a Petro, sino los hechos son tosudos. Él sobre piedra afirmó que no iba a haber constituyente. Entonces, él hizo acuerdo con unos partidos con la reforma pensional. Él ha dicho muchas cosas. Entonces yo creo que uno en esto no puede ser ingenuo.
yo no le creo en su frase de yo voy hasta agosto del 26, ni un día más, ni un día menos. No estaría montado en todo este revuelo que se está montando. Yo creo que él está pensando en quedarse, y creo que como es un hombre que al parecer no confía en nadie, es quedarse él, no en ese tema democrático de que se quede otro con mis ideas, sino incluso, a pesar de que en Colombia no hay reelección, creo que él está pensando quedarse él. Bueno, senadora, ¿finalmente será candidata presidencial? ¿Estará en la contienda? Yo estoy haciendo el ejercicio tratando de recorrer el país, de escuchar, yo creo que esta primera etapa es de escucha. Yo quiero ser presidente desde los 4 años, entonces lo bueno es que ya llevo 46 años, así que un año más, un año menos, eso ya no importa, pero en esta coyuntura de país yo sí me la quiero jugar por escuchar más, por ayudar en la construcción de la plataforma, y finalmente va a ser el partido, los colombianos, mi Dios sobre todo, el que decida si sí o no, pero voy a hacer lo que llevo 46 años haciendo, que es caminando con esa que ha sido la razón de ser de mi vida, que es Colombia. Pues senadora, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Nos quedan algunos temas pendientes, paz total, tantos que hay, pero los dejamos para después. ¿Te parece? Claro que sí, muchas gracias, además porque esa paz total le está saliendo bien a Petro, pero muy mal a Colombia. Bueno, pues más adelante hablaremos de ella. Ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para conocer allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.